Hola, muy buenas tardes. Yo soy María del Rocío García de León Pastrana. De carrera soy psicóloga. Tengo una maestría en docencia y administración de la educación superior y mi doctorado es en ciencias de la educación. Y bueno, pues ahora comparto con ustedes esta grata experiencia del curso de pensamiento crítico y creativo, dirigido pues a todas las carreras, tanto del nivel medio superior como del nivel superior. Y bueno, para este curso tomamos como base la propuesta de Maureen Presley, que nos va indicando estos pequeños pasos para lograr el desarrollo del pensamiento crítico. Y bueno, pues aquí iniciamos con una pregunta. ¿Se puede enseñar a pensar? Claro que sí se puede enseñar a pensar. Y yo creo que es una obligación que todos los docentes debemos de tener. Y aquí vamos a ver estos pequeños pasos para ir logrando el desarrollo del pensamiento crítico. El primero de ellos, que es nuestra salida, son cómo darnos cuenta de todas las experiencias de aprendizaje que nosotros como profesores debemos de diseñar, tratando de que éstas sean lúdicas, multisensoriales y sobre todo significativas. Una vez que recibimos esta información, recuerden que no hay nada en nuestro cerebro que no haya pasado por nuestros sentidos. Hacemos énfasis en procesos primordiales como es la observación, el escuchar, el tocar y diferenciar. Con base en esto debemos de tomar conciencia de cuál está siendo nuestra calidad de procesar. Repito, no hay nada en nuestro cerebro que no haya pasado por nuestros sentidos. Después pasamos al paso de asignar un significado a lo dicho o a lo experimentado. ¿Con qué? Pues con base a la metacognición, en pensar cómo estamos viviendo estas experiencias de aprendizaje. Después pasamos a la parte de nombrar, aprender, asociar y comparar. Para esta fase es muy importante el encontrar semejanzas y diferencias, pero siempre tomando como referente las variables de comparación. Es a veces triste que como profesores no nos demos cuenta de tomar conciencia de que una comparación debe de ser sistemática, ordenada y además con ciertos criterios perfectamente bien establecidos y acordados. Esto nos evita a veces entrar en confrontación o en desacuerdo con algunos puntos de vista que nuestros alumnos o en una sesión de debate o en una asamblea nosotros pudiéramos tener. Con base en esto entonces empezamos a codificar. ¿Qué quiere decir esto? Pues empezar a dar nuestras propias palabras a lo que vamos viviendo y esto pues nos va dando ciertas percepciones o ciertas interpretaciones. Con base en esto pasamos a lo que es clasificar, separar, guardar, archivar toda la información recibida. Esto es muy importante porque si aprendemos a tomar como base estos procesos, pues entonces cuando nosotros volvamos a recuperar esa información, el olvido no se hará presente. Después pasaríamos a lo que es recordar y organizar la información que nosotros recibimos de todas estas experiencias. Con base en esto pasamos a la definición de problemas. Importante porque no solamente en el ámbito académico, a veces resolvemos cosas que no son los problemas, sino que estamos a lo mejor resolviendo los síntomas o resolviendo otro tipo de detalles. Entonces aquí aprendemos a definir lo que es un problema. Con base en esto, pues entonces ya lo podemos expresar con precisión y ahora sí, establecer los procesos de planeación y que son esos pasos a seguir para resolver un problema. El pensamiento incluye algo que es muy importante, que es el análisis y que es separar un todo en partes. Si nosotros logramos esta habilidad de análisis, vamos a poder resolver los problemas con mayor eficacia, con mayor control, con mayor responsabilidad de las consecuencias que pudiéramos tener al resolver este tipo de problemas. Pasamos al siguiente, que es distinguir, revisar, planear, analizar e inferir todas las cuestiones de causa-efecto. Si nosotros como profesores motivamos este tipo de procesos en el aula, vamos a lograr alumnos más responsables de las consecuencias que puedan tener de las decisiones y de la solución de problemas no solamente cotidianos, sino también escolares que ellos puedan tener. Y de verdad es que esto no solamente nos ayuda como profesores o como alumnos, sino en la vida diaria. Con base en esto pasamos a lo que es la resolución de problemas y a trabajar algunas estrategias para resolver problemas tanto del lado izquierdo de nuestro cerebro como del lado derecho. En ocasiones tenemos algunos detalles con los cuales podemos nosotros tratar de resolver un problema y son estos pasos tanto ordenados como intuitivos y entonces estamos aprendiendo algunos de estas estrategias para resolver problemas
y finalmente pasar a la parte de evaluación y de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Irnos a esta parte de metacognitiva de la solución de problemas y de toda esta parte, de todo este camino que hemos aprendido, para finalmente pasar a un autoconcepto y considerarnos realmente como personas críticas. Ahora, ¿qué pasó o qué está pasando con esta parte del pensamiento creativo? Pues estamos aprendiendo lo que es el pensamiento lateral, el pensamiento reflexivo y algunas técnicas de Edward de Bono, que a lo mejor algunos pasos los hemos aplicado en nuestra vida cotidiana, pero que aquí los hacemos conscientes, como son las técnicas de consecuencias y secuelas, la técnica de los 6 pares de zapatos para la acción, los 6 pares de zapatos para pensar, en lo que es positivo, negativo, interesante, y que son técnicas muy interesantes que ustedes pueden aplicar en sus cursos. Después de este camino quiero hacer énfasis en lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con lo que sería la generalización y la discriminación. Aquí tenemos lo que nos sirve, la parte de semejanzas y diferencias. Ustedes van a ver ahorita una imagen en donde dice la base de la generalización es la semejanza, algo que nosotros realizamos permanentemente cuando clasificamos. Lo hacemos por semejanzas y diferencias, pero vean ustedes la trascendencia que tiene la parte de las semejanzas, que nos ayuda a generalizar, y la parte de las diferencias, de la discriminación, que nos parte de lo que sería la diferencia. Después pasaríamos a nuestra siguiente lámina, que aquí estamos viendo todas las operaciones mentales con base en Feuerstein, que tenemos desde las básicas hasta las más complejas y que las vamos aplicando e insertando en todo este camino para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Repito, vamos desde las más básicas hasta las más complejas. Y recordemos aquí el principio de Feuerstein: un momento, déjame pensar. ¿Y esto cómo nos desarrolla o cuál es el resultado? La metacognición. Entonces, en todo este camino vamos aplicando todas estas operaciones. Y por último, veamos ahora que es una parte primordial para la evaluación de nuestro aprendizaje, ya uniendo este camino, nuestras operaciones, y ya ahora vamos a ver todas estas operaciones, cómo impactan en el proceso de evaluación, que es nuestra siguiente lámina, y que empezamos desde los niveles más básicos hasta los más complejos. Y bueno, ahora de manera concreta quisiera invitarles a checar esta lámina de evaluación, donde a partir de procesos tan sencillos como la observación, podemos ir avanzando y enfatizando y enriqueciendo lo que son los procesos de evaluación al interior de nuestras aulas. Sabemos que hay una evaluación inicial, formativa y sumativa, así como diagnóstica, de proceso y final. Entonces, si observamos la parte de dimensión del conocimiento, tenemos lo que son hechos, conceptos, procesos, procedimientos, principios, y la parte metacognitiva, que implica cómo estoy pensando. Este es nuestro insumo primordial que nosotros evaluamos clase con clase. Ahora, tomemos esta primer columna que nos habla de recordar, que es la de color azul. Cuando nosotros hablamos de hechos, listamos; de conceptos recordamos; de procesos resumimos; de lo que son procedimientos reproducimos; principios manifestamos; y lo que es la parte metacognitiva, usar adecuadamente. Cuando nosotros realizamos una actividad académica o cotidiana, nosotros tenemos que hacer uso de algunas de estas operaciones mentales, y que parten desde recordar, de tal forma que el observar y el tener atención de lo que recibimos es básico para esta primera parte del recordar. Yo te invito a que revises tus evaluaciones, tus exámenes escritos, y revises qué es lo que haces de estas operaciones, de estas actividades, desde la parte de recordar, y de qué manera tú fortaleces el recordar, porque está comprobado que después de 21 días lo que hoy aprendiste se olvida, de tal forma que tiene una explicación el que tú hagas un cuestionario, el que hagas a lo mejor evaluaciones diagnósticas, el que hagas los acordeones, que esta es una parte que nos ayuda mucho al recordar. Pasamos ahora a la siguiente columna, que es la de comprender. Cuando son hechos, un parafraseo nos está diciendo la forma en cómo el alumno, aparte de recordar, comprende un hecho. Si hablamos de conceptos, ¿cómo los puede explicar?
Si hablamos de un proceso, ¿cómo los puede estimar? Y aquí ya empezamos a hablar de juicios, de percepciones, de posturas personales. Si estamos hablando de procedimientos, el hecho de que nos den un ejemplo, estamos estimulando el proceso de comprensión. Para los principios, ¿cómo los podemos modificar? La teoría es una, pero nosotros tenemos que adaptarla a nuestra realidad, al día que estamos viviendo, a nuestro contexto, a nuestra historia personal, etcétera. Y por último, la parte metacognitiva, para mí la cereza del pastel, lo más importante que clase con clase debemos de estimular, que es la metacognición. Y que dentro del comprender nosotros tenemos que interpretar. Nosotros generalmente en los exámenes lo que evaluamos son interpretaciones. Entonces, estas dos columnas que nos retoman tanto recordar como comprender, pues nos dan muchos elementos. De tal forma que ahora cobra un sentido diferente la evaluación. Vamos a pasar a la columna ahora, la de color morado, que es la de aplicar, que implican los dos niveles anteriores. Importante, porque por ejemplo, para hechos hay que clasificar. Algo que no nos han enseñado en nuestro sistema educativo a clasificar de manera adecuada, y en ocasiones los combinamos o los asignamos a categorías que no son las correctas. Dentro de los hechos los clasificamos, depende de cómo clasificamos, aplicamos los conocimientos. Lo que son los conceptos hay que demostrarlos, los procesos producirlos, los procedimientos relatarlos, los principios solucionarlos, y la parte metacognitiva descubrir una metodología que nos lleva a estimular grandemente lo que sería la parte de tomar conciencia de qué estoy haciendo y cómo estoy pensando. Si pasamos a la siguiente, que sería analizar, tenemos las siguientes operaciones, que es resumir, contrastar, hacer un diagrama, identificar, diferenciar e inferir. Recuerden ustedes que aquí el análisis y la comparación son básicos, y vean ustedes en qué nivel ya los estamos aplicando. Para por último pasar a la parte de evaluación, que es ordenar, reseñar, defender, criticar, concluir y predecir. Y por último, pues a la característica que nos hace humanos, que es la creatividad, a categorizar, modificar, diseñar, planificar, revisar y actualizar. De verdad es que yo les invito a que se inscriban en el curso o los próximos que vengan, y que realmente apliquemos desde el pensamiento crítico y creativo esta parte que es la esencia de nuestra docencia. ¿Cómo estoy y a dónde quiero ir? ¿Qué áreas de oportunidad tengo para ser mejor estudiante y mejor profesor? Espero que esta tabla nos quede muy clara y que pues sea una motivación para tener un próximo encuentro. Y bueno, con base en este compartir, pues no me queda más que invitarles a que se inscriban en el DIDEPA, chequen la página del DIDEPA, que de verdad tiene opciones muy buenas, en donde es importante que tengas una intencionalidad de qué curso es el que te puede ser más útil, que chequen nuestras páginas y nuestras redes sociales. Y bueno, pues de manera personal te dejo la mía. Mi correo electrónico es creared2002@yahoo.com.mx, y pues que me sigas en Facebook como Rocío García de León Pastrana, y pues estoy a tus órdenes. Espero en algún momento encontrarte para compartir este y otros cursos. Hasta la próxima.